Imagina lo que podrías lograr si dejaras de hacerlo todo solo. A veces, lo que te falta no es más esfuerzo, sino alguien que te afile. Y si la clave del crecimiento no está en hacerlo mejor, sino en hacerlo juntos, hoy, en Maná de Lunes, presentamos El todo es mayor que la suma de las partes, una reflexión de Robert Tamasey. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, el todo es mayor que la suma de sus partes? Esta fue una realidad que aprendí de manera profunda hace años, cuando era editor de una revista que publicaba el CBMC. Gran parte de la redacción y edición recaía sobre mis hombros, pero tuve la suerte de contar con un pequeño equipo de personas que contribuyeron enormemente al contenido y al diseño gráfico. Recuerdo que iba a las reuniones de planificación armado, con mis propias ideas sobre cómo debería de ser la revista. Pero durante varias horas de conflicto creativo, siempre llegábamos a decisiones que eran mucho mejores que las que yo podría haber tomado solo. Todos habían hecho contribuciones valiosas. El producto final siempre superó nuestras expectativas, porque el todo era mayor que la suma de las partes. Aquí fue donde aprendí la verdad de dos pasajes bíblicos que nunca he olvidado. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. Y el otro es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Los líderes empresariales y profesionales muchas veces se ven tentados a trabajar solos, estableciendo metas, ideando planes y eligiendo estrategias sin alentar el aporte y la retroalimentación de las personas que serán responsables inclusive de implementarlas. El mejor de los casos, muchas veces esto es agotador, pero en el peor es un camino al fracaso. Encontramos un excelente ejemplo de esto en el libro del Éxodo, en la Biblia. Dios había elegido a Moisés para sacar al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Durante su viaje a la tierra que Dios les había prometido, él había asumido la responsabilidad de resolver los conflictos, tanto grandes como pequeños, que surgían entre los muchos miles de israelitas. Moisés estaba sirviendo como juez para el pueblo desde la mañana hasta la tarde, lo que lo dejaba a él y al pueblo agotados e irritables. Su suegro, Yetro, observó esto y reconoció la locura de Moisés al intentar hacerlo todo solo. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? No está bien lo que haces. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Éxodo 18, 14 al 18. Yetro sugirió una alternativa: nombrar hombres capaces entre todo el pueblo, hombres temerosos de Dios, hombres dignos de confianza que aborrecieran las ganancias deshonestas para servir como jueces en todos los casos, excepto los más difíciles. Dijo, eso hará que su carga sea más liviana. Si haces esto y Dios así lo manda, podrás soportar la tensión y todo este pueblo volverá a casa satisfecho. Moisés aceptó la sabiduría de su suegro y adoptó este plan, delegando responsabilidades judiciales a satisfacción de todos. Sería prudente que prestemos atención al mismo consejo, ya sea que seamos directores, ejecutivos de alto nivel, gerentes, empresarios, o que estemos en un escalón más bajo en la escala corporativa. Todos tenemos mucho de qué beneficiarnos al utilizar las fortalezas, los talentos, los dones y la experiencia de los demás que complementan con los nuestros. Como dice primera a los Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. Cuando has trabajado en un proyecto con otras personas en el que el resultado mostró claramente que no se podría haber obtenido el mismo resultado trabajando por separado o de forma aislada, ¿te resultó gratificante darte cuenta de esos beneficios del trabajar juntos?
Número 2. El proverbio dice, el hierro se afila con el hierro, así que una persona pule a otra. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿De qué manera? 3. ¿Por qué algunas personas parecen estar decididas a trabajar de forma independiente, en lugar de alentar y dar la bienvenida a la participación de otros en el proceso? ¿Crees que es una cuestión de orgullo, de ego, de falta de confianza en las capacidades de los demás? 4. ¿Cómo crees que reaccionarías si un Yetro se acercara a ti y te señalara algunos defectos en tu forma de abordar el trabajo? Tal vez formas en las que delegar responsabilidad o usar las fortalezas de los demás podría resultar beneficioso. Y bien, concluimos con un desafío para esta semana. Tal vez seas alguien que disfruta del trabajo en equipo, colaborando con otros en un equipo bien organizado para lograr metas y objetivos específicos. Si es así, esta semana sería una buena oportunidad para observar cómo trabajan los demás a tu alrededor. Si están más inclinados a trabajar por su propia cuenta, puedes entonces tratar de encontrar formas de alentarnos a utilizar las habilidades de los demás para resultar ser más productivos todos juntos. Por otro lado, si eres uno de aquellos que disfruta ser un llanero solitario, trabajando independientemente de los demás, este podría ser un momento para reevaluar ese enfoque. ¿Está funcionando bien para ti? Puedes hablar de esto con un amigo de confianza, un asesor, un mentor o con tu grupo del CMC si es que formas parte de alguno. ¿Qué sabiduría tienen para ofrecerte? Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.